Oseas. Y recordamos que el tema del libro de Oseas es el amor y la fidelidad de Dios a un pueblo que le da la espalda, a un pueblo que está lleno de idolatría, lleno de incredulidad, lleno de pecado, a pesar de que es el pueblo escogido por Dios y que es el pueblo al cual Dios le ha dado su atención, al cual Dios le ha dado su palabra, en el cual Dios ha manifestado grandes milagros y prodigios, y al que incluso le ha estado enviando profetas para que les guíen en el camino adecuado por donde seguir. El libro de Oseas es una carta como de un amor, pero un amor que sufre por un pueblo amado que se va hacia la calamidad. Y Dios utiliza como una forma de ejemplar, para que le sirva de ejemplo y de figura, digamos, utiliza la vida conyugal del profeta Oseas con su esposa Gomer. Y como sabemos, lo hemos leído en el libro, la esposa de Oseas tenía una mala vida, no podía quedarse tranquila en casa, se iba detrás y en persecución de cosas inadecuadas, y le daba la espalda a su esposo, le sacaba la vuelta a su esposo, se metía con muchos otros hombres diferentes y sentía como una seguridad en lo que podía conseguir fuera. Entonces Dios utiliza la vida del profeta Oseas para ilustrar la realidad espiritual de Israel. Entonces Dios le indicó esto a Oseas, que se casara con Gomer. Luego ellos tuvieron 3 hijos, le pusieron nombres que tienen un significado profético para Israel: Jezreel, Lo Ruama, Lo Ammi. Ya lo hemos estado viendo las semanas anteriores. Vemos como en el capítulo 2 de Oseas, Gomer abandona completamente a su esposo y se va detrás de los otros señores, buscando en ellos una seguridad material y creyendo que en esa seguridad material se sentía tranquila, se sentía que no iba a tener ningún problema y que no necesitaba de su esposo. Y sin embargo, siempre, en cada capítulo que leemos, hacia el final de los capítulos, vemos una voz de esperanza de parte de Dios, que ve que aunque Israel se haya pervertido y aunque Israel le haya sacado la vuelta a Dios y le haya dado la espalda, siempre Dios tiene esperanza en que en un futuro su pueblo va a volver a ser congregado hacia Él, en pos del Mesías y en pos de su Dios. En el capítulo 3 que vimos la semana pasada, Dios instruye a Oseas para que regrese con Gomer, a pesar de que Gomer tanto se había degenerado y tanto se había pervertido que lo había perdido todo, e incluso ya estaba en una situación de esclava, una situación de esclavitud. Y aún así Dios le dice a Oseas: anda por tu esposa y ámala, a una mujer que es amada de su marido. Es decir, que Oseas, a pesar de todo, tenía todavía un amor por su esposa, y va y la busca y la compra y la trae a casa. Y dice Dios: así como el pueblo de Israel se pervirtió y se fue detrás de sus ídolos y se fue detrás de sus cosas y me dejó a mí, pero está mostrando que Dios aún ama a su pueblo, que aún tiene planes para su pueblo y que aún va a hacer cosas para redimir y rescatar a su pueblo. Ahora vamos a ir al capítulo 4, y el capítulo 4 nos hace un diagnóstico acerca del estado espiritual de Israel. Y es importante pensar en que estas cosas sucedieron más o menos en el año 750 a.C., entre los años 700 a.C., 750 al 710, pero por todas esas épocas, ¿no? Estamos hablando que es 2700 años atrás, es un tiempo bastante antiguo, pero las cosas que sucedían en Israel en esos tiempos no son muy ajenas a lo que sucede en la actualidad también, con el ser humano, con nuestra sociedad, con el pueblo de Dios, con las personas que se alejan y le dan la espalda de Dios. Entonces, en el diagnóstico espiritual es importante ser sinceros con lo que se ve y con la realidad, y no taparla, no disfrazarla, no maquillarla, ni estar siendo condescendiente con las cosas que no son adecuadas. No debemos ver como normales cosas que no son normales, cosas que porque todo el mundo las hace no significa que estén bien, no significa que le agraden a Dios, y no significa que no va a pasar nada, porque sí va a pasar.
si es que las personas no reaccionan. Lo mismo que Dios le decía a su pueblo Israel, va a pasar algo si no reaccionas. Vamos leyendo el capítulo 4 desde el versículo 1 y vamos comentando. Oseas capítulo 4, desde el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Primeramente, y ya lo habíamos leído antes en el libro de Oseas, y en toda la Biblia completa, Dios aclara que lo que está recibiendo el pueblo de Israel ahorita en esta exhortación es palabra de Dios. Les dice, oíd palabra de Jehová. Es la palabra del creador de todo el universo que la hace llegar a su pueblo porque los ama. Y diríamos, ¿quiénes somos los seres humanos para que el creador nos hable? Dios habló a su pueblo y se reveló a su pueblo y a través de sus profetas les habló su palabra. Obviamente que había personas que podían reconocer la voz de Dios por medio del profeta y por medio de las escrituras, pero también había muchas personas que no reconocían la voz de Dios. Cuando nosotros nos reunimos los domingos, los jueves, en otros lugares, en otros días, nos reunimos y estudiamos juntos la Biblia. Y en la Biblia sabemos que tenemos la palabra de Dios completa, en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. En todos y cada uno de los 65 libros que hay en la Biblia, reconocemos que son la palabra de Dios. Y la misma Biblia da testimonio de que es palabra de Dios, como lo que estamos leyendo ahorita. Oíd palabra de Jehová. Y la palabra de Dios es importante para nosotros. El apóstol Pablo nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Siempre vamos a oír cuestionamientos a la palabra de Dios, porque ese es un arma letal utilizada por el enemigo. Si el enemigo puede hacer que un ser humano desestime la palabra de Dios creyendo que no es verdad y que no interesa y que no tiene por qué tomarla en cuenta en su vida, el enemigo, mejor dicho, ya triunfó sobre esa persona. Si el enemigo pudiera hacer que todos los seres humanos desechen la palabra de Dios y no la tomen en cuenta, entonces el enemigo tiene una gran victoria, porque haría que todos los seres humanos estuvieran en ignorancia con respecto a las cosas de Dios, como vamos a continuar leyendo ahorita. Entonces Dios exhorta a su pueblo por medio de su palabra. Dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Toda la rectitud, la transparencia, el hecho de no ocultar nada, está contenido en la verdad. Y Dios dice, no hay verdad en la tierra. Todas las personas están tapando las cosas, ocultando la verdad, ocultando la realidad, porque no andan en rectitud, no andan en lo que está bien. Porque si uno está bien, no tiene nada que ocultar. Si uno habla lo que es correcto, no tiene nada que ocultar. ¿Quiénes tienen que ocultar continuamente las cosas? Los que están haciendo cosas que no son apropiadas o que son inadecuadas. Recuerden que el pecado uno siempre trata de taparlo. Adán y Eva apenas pecaron y la consecuencia del pecado fue que se quisieron cubrir. Y Dios no aceptó que ellos se cubrieran ellos mismos. Y Dios les proveyó otra manera de perdonarlos y de cubrir su falta. No hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. El conocimiento de Dios no es solamente un conocimiento intelectual, porque es necesario conocer de Dios a través de su palabra, pero también es muy necesario conocer a Dios a través de una relación personal con Él. Es cierto que mientras más leemos las Escrituras, más podemos conocer de Dios. Y si nosotros hemos reconocido nuestros pecados, hemos pedido perdón a Dios y le hemos entregado nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros y por lo tanto somos nuevas criaturas y ahora vivimos en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, nuestra mente es renovada. Con una mente renovada y una mente espiritual podemos entender las cosas espirituales. Entonces ahí sí, al leer la palabra de Dios, vamos a conocer de Dios. Vamos a saber lo que le gusta, lo que no le gusta, vamos a saber cómo es Él, lo grande, lo poderoso, y al saber cómo es Él podemos poner nuestra confianza en alguien a quien conocemos. Pero también es importante nuestra relación personal. El mero conocimiento no es suficiente.
nuestra relación personal con Él, el relacionarnos con Él, conocer a Dios. Y si alguien te pregunta, ¿y tú conoces a Dios? ¿Conoces o no conoces a Dios? Creo que en algún sitio vi pegada una calcomanía que hablaba de yo conozco a Jesucristo, hoy día conversé con Él. El conocer a alguien habla de una relación verdadera, real, espontánea, natural, viva, no algo ficticio. Yo no puedo tener una relación con alguien con el que no converso, con alguien con el que no me relaciono, con alguien con el que no trato. Supongamos que yo estoy casado con mi esposa y se supone que tenemos una relación matrimonial, pero no la veo durante todo el año. Todo el año estoy fuera, todo el año estoy trabajando. Y cuando llego, la busco un ratito, le digo, acompáñame porque me tengo que ir a otro sitio. Vamos y se sube conmigo a la combi. En la combi caminamos, me acompaña un ratito, yo me bajo lo que tengo que hacer y hacia otro lado. Y al poco tiempo me voy de viaje de nuevo. Y la llamo una vez al mes, una vez cada 2 meses. Entonces, no va a haber una verdadera relación. Las cosas se van a enfriar, las cosas no van a caminar bien. Y con el paso del tiempo, algo no va a funcionar y al final las cosas no van a caminar y se van a deteriorar. Con Dios necesitamos tener una relación diaria, no una relación de que leo mi Biblia a la volada en la combi. Una relación diaria donde yo converse con Él y Él converse conmigo a través de su palabra, donde yo vuelque mi corazón ante Él, donde pueda decirle lo que siento, decirle lo que me pasa, enternecerme en su presencia y Él a la vez con su Espíritu Santo obra en mi vida. Necesitamos tener el conocimiento de Dios. Dios dice al pueblo, a Israel y en la tierra en general, dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y este es el estado generalizado de los israelitas en ese tiempo, versículo 2. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Hablamos de eso y de repente, si habláramos humanamente dirían, no exageres, no es para tanto, no es tan así la cosa. Pero si Dios está diciendo que es así, el Dios que lo ve todo, que lo sabe todo y al que no se le pasa nada, que conoce hasta las intenciones de los corazones, es porque realmente es así. ¿Qué es lo que cunde? ¿Qué es lo que prevalece? Perjurar, mentir, es decir, donde todo el mundo anda engañando, estafando, haciendo falsos compromisos, donde todos los jovencitos engañan a las jovencitas con falsas promesas y engatusan, a veces viceversa también, hay que ser realistas, se promete y no se cumple. Todo el mundo está acostumbrado a mentir y engañar y pensamos que la mentira es algo normal en la sociedad y nos acostumbramos a mentir como que fuera lo más natural y lo más normal. Y ojo que la mentira, hay grandes mentiras, pero también pueden haber mentiras pequeñas, pero la mentira es mentira. En ninguna parte de la Biblia, en ninguna parte de la palabra de Dios, vamos a leer de que solamente estén permitidas las mentiritas piadosas o las mentiritas blancas, no sé cómo les dicen. ¿Ah? Mentiras blancas. Mentiras blancas, mentiras piadosas. No hay, pues, no hay. Oye, te llama fulano, dile que no estoy. ¿Cuál es el problema? Hay que afrontar, hay que decir, no estoy disponible, no quiero por tal razón, o hablar con la persona, sabes que ahorita estoy ocupado, ver cómo hacemos, pero no acostumbrarnos, porque siempre la mentira es como una bola de nieve, donde uno se acostumbra un poquito, después se acostumbra más y con toda facilidad, después cae en engaños y en mentiras mayores. Es una cosa que prevalece: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Es decir, hacer la capacidad del ser humano de hacer daño a los demás para satisfacerse a sí mismo. Estamos leyendo algo que sucedía en Israel hace 2700 años, pero tranquilamente podrían ser las noticias de la televisión hoy en día. Hacer daño a los demás, hurtar, robar. ¿Con qué facilidad entran unos ladrones a una notaría para robarle dinero a un señor? Y podían robarle el dinero, pero lo matan, le disparan sin piedad, sin misericordia, innecesariamente,
porque el dinero lo tenía la persona que estaba al costado y arranchar el dinero. ¿Sí? Matan con toda facilidad. En las calles, si alguien tiene algo que tenga un poquito de valor, hasta por un celular te lo quieren robar y te matan, por un celular, por una mototaxi. Y las noticias son así continuamente y continuamente. Eso estaba sucediendo en el Israel de hace 2700 años atrás. Hacer daño a los demás. Se hace daño de muchas maneras, matando, robando, hurtando, pero también en los círculos más íntimos, en el círculo familiar, adulterando, que nosotros sabemos lo que es. Cuando los seres humanos no se contentan con lo que Dios les da y buscan satisfacerse a sí mismos fuera de la relación matrimonial. Todo esto que malogra las relaciones humanas y que hace sufrir tanto. Hace sufrir a Dios en su corazón, hace sufrir a las personas que nos aman, a nuestra familia, y afecta a todos. Entonces Dios dice lo que va a suceder. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué sucede? Dios advierte sobre las consecuencias del pecado que prevalece y el pecado que está extendido. Dios advierte que el ser humano va a sufrir las consecuencias de su propio pecado. Aflicción, desolación, escasez, pestes, guerras, tantas cosas que pueden afectar con sufrimiento al ser humano cuando el ser humano se desprotege espiritualmente y se aparta de la gracia de Dios. Pero no solamente afecta al ser humano, afecta tanto que afecta hasta a los animales que lo rodean y hasta las plantas que lo rodean y sus cosechas y todo. Y diríamos, ay, qué malo es Dios, cómo afecta a los animales. Pero así de malo es el pecado. El pecado es algo que nos enturbia, nos malogra, hace daño, hace sufrir. Y con el pecado y nuestro egoísmo afectamos a los que nos rodean y afectamos hasta a los animales que nos rodean. ¿Pero eso será cierto? ¿Recuerdan en los tiempos de Noé, cuando vino el diluvio? Con el diluvio murieron solamente los seres humanos o murieron todos los animales de todo el planeta también. Y por causa del pecado generalizado, tan generalizado. Obviamente que Dios hizo prevalecer a Noé, su familia y 2 de cada especie dentro del arca. Otro ejemplo se da en Egipto, cuando Dios iba a traer a los israelitas, los iba a librar de Egipto. Hubieron plagas que cayeron sobre Egipto, sobre Faraón, sobre su casa, sobre todo el pueblo egipcio, porque todo el pueblo egipcio estaba junto con Faraón en la opresión a los israelitas. Pero no solamente cayó sobre Egipto las plagas, sino que también hasta sobre el ganado. Hubo una plaga especialmente que fue de la muerte del ganado, y murieron las especies animales. Y otra plaga de piojos que afectó a los seres humanos y también al ganado. El pecado lo enturbia todo, malogra la sociedad, pero malogra a todo, afecta la tierra misma. Nuestro planeta no es igual a como lo creó Dios. Nuestro planeta, cuando lo creó el Señor en los tiempos de Adán y Eva, tenía otras condiciones completamente diferentes. Pero entró el pecado y se enturbió todo. El mal clima, los terremotos, los tsunamis, los desastres naturales, todas esas cosas son cosas que de la creación misma, que está gimiendo, incluso también por su redención. Continuamos, versículo 4. Dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Estamos hablando de esa sociedad en esos tiempos, 700 años antes de Cristo, y Dios les dice, están en pecado, están mal, se ha generalizado todo el mundo perjura, miente, hurta, asesina, eso está sucediendo. Y dice, pero no vengan con que un hombre reprenda a otro hombre. No puede ser que alguien que esté en pecado esté reprendiendo a otros que están en pecado. El apóstol Pablo nos lo explicaba en la carta a los Romanos, cuando nos dice, tú que dices que no se ha de mentir, mientes. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tenemos la costumbre los seres humanos de ver horroroso el pecado que cometen los demás, pero nuestro propio pecado no es tan feo. Cuando otros hacen algo que es malo, señalamos, lo contamos a los demás, ¡ay, qué horror! Mira lo que han hecho, que esto y lo otro. Pero cuando nosotros pecamos, no lo vemos tan mal y encima pedimos la misericordia del Señor. Cuando otras personas fallan, Señor, mira lo que han hecho.
Y cuando yo fallo, Señor, misericordia. Pido la misericordia de Dios y la ayuda de Dios cuando los demás fallan. Pero la Biblia nos enseña, Jesús nos enseña y la Biblia nos enseña a que cuando nuestros hermanos están mal, entonces nosotros no tenemos derecho a exhortar si primeramente no nos hemos puesto nosotros mismos a cuentas con Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos dice, no juzgues a nadie? ¿Cómo vas a echarte de ver la pajita en el ojo ajeno mientras que tú tienes una viga en tu ojo? Quítate primero la viga y luego ayúdalo a tu prójimo con la pajita. Eso no significa que nunca vamos a exhortarnos unos a otros, que nunca vamos a ayudarnos unos a otros cuando vemos que las cosas están mal, cuando vemos que hay pecado, cuando vemos que hay error. Sí nos debemos ayudar unos a otros, pero primero yo mismo me tengo que poner a cuentas con Dios. Yo necesito pedir perdón, arrepentirme y pedir la ayuda al Señor para que me limpie. Y una vez que el Señor obre en mí, ahí puedo ayudar a otra persona. ¿Cómo voy a criticar si yo estoy en lo mismo? Si yo estoy en pecado, si yo estoy fallándole a Dios, ¿cómo voy a tener una actitud de criticar a otros? ¿Recuerdan cuando David pecó fuertemente y le falló a Dios con el tema de Betsabé? Después de que le falló a Dios y después de que el profeta le dijo el error en el que estaba, David reconoció y se arrepintió en el alma, se arrepintió profundamente, y David escribió el Salmo 51. Y en el Salmo 51 le ruega a Dios, Dios mío, límpiame, purifícame con mi hisopo, renueva un espíritu recto dentro de mí. Le pide restauración. Y David le dice al Señor, si tú haces todo esto en mí, si me limpias, me perdonas, me restauras, me purificas, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. No puedo enseñar a los transgresores sus caminos si es que no he sido primeramente limpiado. Entonces voy a recordar eso con respecto a mí mismo. Recuerden que Dios está hablando acá sobre la situación espiritual de Israel, pero cuando habla acerca de la situación espiritual de Israel, puede ser que algunas cosas apliquen en mi propia vida. Entonces necesito también mirar hacia adentro mío, mirar en introspección. Versículo 5. Entonces Dios le dice a Israel, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Entonces Dios le da la advertencia a Israel, le dice, esto es lo que está sucediendo, esto no está bien, esto tiene que cambiar, y si no cambian, el destino es inexorable, las consecuencias son ineludibles. Pero recuerden y recordemos que siempre el llamado de Dios es al arrepentimiento, a reaccionar. Cuando las personas reaccionan y se arrepienten, las cosas cambian. Recordamos la historia de Jonás. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive, primero no quería ir, pero después Dios lo convenció de que vaya, ¿no? Y cuando Jonás fue a predicar a Nínive, caminó por la ciudad, solamente diciendo, si no se arrepienten de acá 3 días, de acá 40 días, Nínive será destruido. Y caminó durante 3 días por la ciudad. Si no se arrepienten en 40 días, Nínive va a ser destruido. Y lo escuchó la gente, y la gente se pasó la voz y llegó a oídos del rey. Y el rey decretó y dijo, todos a arrepentirse, todos a ayunar, todos a vestirse en cilicio, y van a ayunar todos, hasta los animales. Y todos entraron en ayuno y se arrepintieron. Y Dios, al ver el arrepentimiento de todo Nínive, que pertenecía al imperio asirio, que era un reino mundano, no era del pueblo de Dios, al arrepentirse ellos frente a la predicación del profeta, Dios los perdonó. Dios siempre perdona cuando hay arrepentimiento, cuando hay intención de cambio, cuando las personas confiesan su pecado y se ponen a los pies de Dios pidiéndole ayuda para cambiar. Pero cuando no hay arrepentimiento, cuando no se interesa lo que dice Dios, cuando dejamos de lado su consejo, entonces nuestro propio pecado trae consecuencias. Y Dios le dice eso a Israel, vas a caer, va a suceder. Versículo 6, y este versículo 6 es muy importante para que lo recordemos. Es un versículo bastante citado por aquellos que fomentan, que exhortan, animan al pueblo de Dios al estudio de la palabra. Versículo 6, Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Por qué fue destruido el pueblo de Dios? Porque le faltó conocimiento. Pobrecitos los israelitas, ¿fueron destruidos porque les faltaba cultura general? ¿Porque no sabían mucho de matemáticas?
o de ciencia o de literatura, fueron destruidos porque le faltaba conocimiento de ¿qué? Conocimiento de Dios y de su palabra. Entonces, la ignorancia de la verdad de Dios es una de las armas más poderosas que utiliza el enemigo para destruir a los pueblos. Ignorar la verdad de Dios. Porque Dios siempre nos da su verdad para que nos vaya bien, para bendecirnos, para que sepamos cómo debemos caminar, para que sepamos cómo podemos tener una relación con nuestro Creador, para que si nos equivocamos podamos restaurar nuestra relación con nuestro Creador, para que podamos caminar de una manera que le agrade a Dios y que nos agrade a nosotros, para que no nos hagamos daño a nosotros mismos mientras caminamos en la vida. Para eso es la verdad de Dios. Jesucristo dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero el que conoce la verdad es liberado. Porque conoces, pues, abres tus ojos. Cuando te enteras de la verdad, abre los ojos espirituales y ya nadie te puede engañar. En el mundo te quieren enseñar lo contrario. Y Satanás es bien sutil. En el mundo vas a escuchar personas que dicen: la religión es un invento de los humanos para oprimir a las personas. Primero, que nosotros no seguimos una religión. Es cierto que hay muchos grupos humanos escondidos detrás del nombre de religiones que han utilizado el nombre de Dios o han utilizado las religiones para oprimir a las personas que tienen abajo. Y ha sucedido en muchas religiones de diferentes tipos. Ha sucedido también en iglesias cristianas evangélicas, en la iglesia católica y en cualquier tipo de religión, el utilizar las cosas de Dios para tener aquí bajo control a la gente. Pero en esos lugares tratan de tener a la gente en ignorancia y no promueven tanto el estudio de la palabra y enseñan ciertas doctrinas y ciertas prácticas dejando de lado el estudio de la palabra de Dios. Tienen posiciones completamente verticales, aplastantes, dominantes, y tienen en control a las personas para satisfacer un beneficio para las personas que lideran este tipo de grupos, beneficios económicos, beneficios de fama, de satisfacción, de poder y de otro tipo. Pero porque esas cosas hayan sucedido, no significa que sea la verdad de Dios la que nos haya sido dada para oprimir al ser humano. Es todo lo contrario. La verdad de Dios nos ha sido dada para que seamos libres, para que tengamos capacidad de elegir lo bueno o elegir lo malo, de escoger lo que nos conviene o lo que no nos conviene. En el versículo 6 sigue diciendo Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cómo se habrá sentido Dios en ese momento que le tenga que decir a su pueblo: porque desechaste el conocimiento? Es decir, desechaste saber las cosas de Dios. Cualquiera de nosotros, cuando le damos buenas recomendaciones a alguien, con todo nuestro amor, si esa persona me dice: no me interesa lo que tú me digas, no te voy a hacer caso. Si yo le doy buenas recomendaciones a mis hijos para que les vaya bien, y mis hijos me dicen: ¿sabes qué? Lo que tú me digas no me interesa, yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, ¿cómo me sentiría yo? Sobre todo si sé que les estoy recomendando lo bueno, porque no les voy a recomendar lo malo. Les voy a recomendar cosas que les sirvan para bien y para su cuidado. Cuando ves: ten cuidado, hijito, no te vayas para tal sitio, no vayas a salir con tales personas, que esto y que el otro. Ay, tú estás anticuado, tú ya estás tío, tú no sabes de las cosas. Y desechan completamente el consejo que yo pueda dar. Me voy a sentir mal, pero me voy a sentir como angustiado de ver cuando a mi ser querido, o a mi hijo, a mi hija, se está yendo a una situación peligrosa que le va a causar daño. Porque yo no quiero que le pase nada malo a mis hijos. ¿Dios quiere que nos pase algo malo a nosotros? Dios quería que le pasara algo malo a su pueblo Israel. Dios siempre fue bueno dando su palabra para que al pueblo le vaya bien. La palabra de Dios es un manual para que nos vaya bien, con una serie de señales que nos sirven para caminar en la vida. Como lo habíamos comentado la vez pasada, ¿no? Como que vas por una carretera y en la carretera siempre vas a tener señales que te dicen: dobla por aquí, cuidado, una curva peligrosa,
viene un lugar de deslizamientos de piedras. Entonces, conforme tú tienes las señales, tomas las precauciones y tienes una buena ruta, si haces caso a todas las indicaciones que hay. Pero el enemigo hace todo lo contrario. Si viene un puente roto y el enemigo quita las señales, entonces tú vas a dar la curva, no ves nada, el enemigo ha quitado todas las señales y ¡brum! Y te mandas y te vas para el puente roto. Pero lo mismo sucede con los seres humanos que no quieren ver las señales. Es como ir por la carretera con los ojos vendados. ¿Podría alguien ir por una carretera con los ojos vendados? Así es como el ser humano que quiere caminar por la vida sin el conocimiento de Dios. Caminamos por la vida sin el conocimiento de Dios y ¡pah! Chocamos por acá, ¡pah! Chocamos por acá. Y andamos de choque en choque, destrozando y destruyendo nuestra propia vida. Y sin embargo decimos, ¡ay, qué rico! ¡Pum! ¡Ay, qué rico! Y será rico golpearnos en la vida, sufrir, cometer tantos errores. Nos gusta cometer errores, nos gusta cometer un error y volverlo a cometer. Y estamos allí, ¿no? Tercamente. ¿Por qué? Porque desechamos el conocimiento de Dios. Desechar el conocimiento de Dios significa descuidar la importancia de la palabra de Dios. Significa lo que Dios tenga que decir no me interesa. Yo voy a vivir mi vida como yo creo y como a mí me parece. Primero, que le duele su corazón a Dios, porque Él se angustia de ver que me voy a hacer daño. Pero además también Dios se indigna, porque frente a su consejo, yo digo, prefiero no saber nada del consejo de Dios. ¿Por qué? Porque prefiero vivir como a mí me da la gana, con mi propio estilo de vida. Porque creo, porque tengo el concepto equivocado, de que si me acerco a Dios, Dios me va a quitar el vacilón de la vida. No, es que yo soy joven, no, es que yo me gusta esto, me gusta lo otro. Está bien las cosas de Dios, pero ahí no más, no hay que ser fanáticos. Aquí nadie habla de fanatismo. Aquí hablamos de una relación personal con un Dios que nos ama, que nos da sus recomendaciones por amor, no porque nos quiera oprimir, sino todo lo contrario. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Descuidamos la importancia de la palabra de Dios, descuidamos su consejo, descuidamos las indicaciones que Él nos da para que nos vaya bien. Cuando recibimos la palabra de Dios, tenemos un gran privilegio, un tremendo privilegio, porque con qué facilidad nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos, en un libro escrito, que se fue recopilando durante un lapso de 1500 años, desde la época de Moisés hasta la época del apóstol Juan, que Dios utilizó alrededor de 40 autores diferentes a los cuales se inspiró con su Espíritu Santo para que escriban esta palabra y que fuera recopilada. En los tiempos de los profetas antiguos tenían la ley de Dios, los 5 primeros libros, y ese era el consejo de Dios para su pueblo Israel. Y después se fueron añadiendo los escritos de los profetas y después los evangelios en el Nuevo Testamento. Pero en los tiempos antiguos no tenían la comodidad que tenemos nosotros. En los tiempos antiguos tenían los grandes rollos, los rollos de la ley, los rollos de los profetas. Entonces se reunían en la sinagoga o en el templo y leían la palabra de Dios así. Pero no todo el mundo en la casa tenía sus rollos con los escritos de la Biblia. Cuando compartían de la palabra de Dios no era tan fácil. Cuando los apóstoles salieron a predicar el evangelio, todavía no tenían la Biblia escrita de esta manera. Y los apóstoles tampoco iban por las calles con sus rollos. Oye, te comparto un versículo. Sacaban su rollo. No tenían esa forma, no tenían esas facilidades. Se reunían en casas. Por ahí algunos tenían los escritos, las cartas escritas y estas cosas. El día de hoy nosotros lo tenemos de una manera mucho más asequible, mucho más sencilla. ¿Será por algo? ¿Será por alguna razón? ¿No será que en nuestros tiempos está aumentando tanto la maldad que Dios quiere alcanzar a más y a más y a más personas? Y la Biblia está siendo distribuida por todas partes del mundo. Y ahora ya no solamente en forma física, sino también en forma electrónica y digital. De tal manera que las personas pueden tener sus Biblias hasta en el celular. Yo he visto hermanos que van con su celular y que parece que estuvieran chateando, pero están viendo su Biblia. Supongo, ¿no? Supongo que están viendo su Biblia en pleno servicio. Entonces, es la tecnología, pues. Y obviamente por internet, por la computadora y por todos lados. La Biblia hablada. Pones el audio y la escuchas. Estás recostado en tu cama, estás escuchando la palabra de Dios. Entonces tenemos un tremendo privilegio, pero a la vez una tremenda responsabilidad. Entonces, con respecto a Israel,
Dios dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y porque desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Es decir, de aquella responsabilidad que te di para representarme, te la di, ahora te la quito. Ya no la puedes tener, porque te has dedicado a matar, a adulterar, a hurtar, a hacer daño a los demás, a apartarte completamente de Dios. No te puedes encargar del sacerdocio. Entonces, Dios da responsabilidades, pero Dios también la quita. El Señor quiere que todos nosotros tengamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Si reconocemos a Jesús como Señor y Salvador, cada uno de nosotros tiene un lugar dentro del cuerpo de Cristo y Dios quiere utilizar nuestras vidas para su gloria. Jesús dijo, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, pero separados de mí nada podéis hacer. Nosotros, como seres humanos, para realizarnos en la vida, necesitamos vivir para la gloria de Dios y producir fruto que le dé gloria. Eso no significa que seamos fanáticos religiosos, ni tampoco que estemos metidos en la iglesia 24 horas al día, todos los días. Puedo tener mi carrera, puedo tener mi casa, mi hogar, mi familia, puedo tener mi trabajo, mis negocios, pero aún todas las cosas, hacerlas para la gloria de Dios. Si soy un profesional, un buen profesional para la gloria de Dios, si tengo un negocio, un buen negocio, trabajándolo con esfuerzo, con amor, con honradez, para la gloria de Dios. Y en todas las áreas, si estudio para la gloria de Dios, y todo hacerlo para la gloria de Dios, y dejar que Dios me utilice en la iglesia, o también en mi hogar, en el instituto, en la universidad, en el trabajo, donde sea que el Señor me lleve. Entonces necesitamos tener en cuenta y considerar nuestra relación con la palabra de Dios. Necesitamos darle tiempo a la palabra de Dios. Siempre lo comentamos, ¿no? Un capítulo de la Biblia es una porción normalmente pequeña. Un capítulo de la Biblia puede ser desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto tiempo nos puede tomar leer un capítulo de la Biblia? ¿Cuánto tiempo nos puede tomar? ¿5 minutos? Pero si decimos públicamente, ¿quiénes leen un capítulo de la Biblia diario, todos los días? No, es que no tengo tiempo, es que se me va el tiempo muy rápido. No tenemos tiempo, pero hemos considerado cuánto tiempo al día pasamos en el internet, por ejemplo, en Facebook. Una entradita a Facebook, un toquecito. Entras y te pegas. Empiezas a bajar, y sigue mirando. Y más allá, que si cada uno quiere entrar o no quiere entrar, el problema de cada uno, no hay problema. A menos pues que caigas en pecados de chisme y otras cosas. Pero más allá de eso es el tiempo que ocupas. Entonces, tomamos una hora en esto. ¿Cuánto tiempo para ver las noticias? ¿Cuánto tiempo para ver Al fondo hay sitio? Las novelas. Entonces, normalmente piensa en cuánto tiempo al día tomas en cosas que te hacen perder el tiempo. Pero para las cosas de Dios no tenemos 5 minutos, no tenemos 10 minutos, no tenemos 20 minutos, no tenemos media hora. Si leo un capítulo diario, me leo la Biblia completa en 3 años. Si leo 3 capítulos diarios, me leo la Biblia completa en 1 año. Si aumento capítulos, 5 diarios, de repente en menos de 1 año, medio año ya leí la Biblia completa. ¿Y qué tal privilegio tener toda la Biblia habiéndola leído en 1 año? Pero no es importante solamente leer la Biblia. Lo importante es que la leamos, la meditemos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra. Eso es importante. No es para fanáticos religiosos, porque Dios quiere que conozcamos, no que ignoremos. Dios quiere que sepamos su verdad. Dios quiere que sepamos sus instrucciones. Dios quiere que sepamos cuánto nos ama. Dios quiere que sepamos lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Dios quiere que sepamos. Entonces, si yo voy a tener una relación de amor con Dios, necesito que Él me hable, y Él me habla a través de su palabra. Es importante que cada día destine un tiempo para pasarme la palabra de Dios. Y si yo tengo esa disposición, ese corazón para hacerlo, si tengo mi tiempo muy ajustado, le pido, Dios mío, ayúdame. El creador de todo el universo, aquel que hizo todas las galaxias, todo el infinito, que hizo al ser humano tan complicado, que hizo todo lo que existe, para Dios será muy difícil ayudarnos a administrar nuestro tiempo. Si tenemos un corazón bien dispuesto, Dios nos ayuda. Entonces vas a acomodar. A levantarte antes de ir a trabajar, me levanto 20 minutos antes,
al mediodía. Dios te va a acomodar los tiempos y sí vas a poder. Pero es importante y es necesario que designemos tiempo para estar en la palabra de Dios, que seamos expuestos a la palabra de Dios y que la obedezcamos. Y lo mejor es que tengamos un plan diario para leer la Biblia. Empiezo hoy día mismo y empiezo leyendo Mateo, leo Mateo capítulo 1, mañana leo Mateo capítulo 2. De repente me leo un salmo, y al día siguiente el salmo siguiente. Y así cada día leo un poco y lo medito y me pongo en oración. El Señor me va a hablar y yo voy a conversar con Él. Y así cuido mi vida espiritual. Seguimos leyendo Oseas capítulo 4. Versículo 7 dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Noten que el pueblo de Israel se volvió estéril espiritualmente. Y porque se volvió estéril espiritualmente, se volvió infructuoso en todo sentido. En el sentido de satisfacción personal, en el sentido incluso de productividad y en el sentido de poblacional también. Comerán, pero no se saciarán. El ser humano no se satisface con nada. Cuando el ser humano alcanza una cosa, siempre necesita algo más. Cuando el ser humano busca placer, una vez que tiene placer, no se queda tranquilo con ese placer y necesita más. Cuando el ser humano quiere cosas económicas, nunca se satisface. Si su máximo sueño es comprarse una moto, cuando tenga la moto, después va a querer el carro. Y si después tiene el carro, después quiere un mejor carro. Y después el carro quiere la casa. Y cuando tenga la casa, quiere casa con piscina. Y cuando tenga casa con piscina, va a querer con cancha de frontón. Y después va a querer una hacienda completa. El ser humano nunca se satisface, porque así ha sido creado, con un hueco acá adentro. Ese hueco solamente lo puede llenar Dios. Porque si nos llenamos con el Todopoderoso, ¿qué más nos puede satisfacer? Y somos plenos, realizados, satisfechos. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. El que de mí come, nunca más tendrá hambre. El que de mí bebe, nunca más tendrá sed. Entonces, la necesidad de satisfacerse el ser humano únicamente se completa en Dios y en Jesucristo. Pero el ser humano que no lo sabe, busca en las posesiones materiales, en las riquezas, en el dinero, en el poder, en la fama y en el placer. Busca satisfacerse, pero nunca se satisface. Y así estaba el pueblo de Israel, completamente insatisfecho, pero a la vez infructuoso. No fructificaba. Y a la vez, que era lo más triste, infructuoso espiritualmente. Porque con su conducta ya no era luz a las naciones, ya no servía de ejemplo para las naciones. Versículo 11 dice: fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Entonces, fornicación, vino y mosto es como una cosa que estuviera un poco unida, pero nos habla acerca de algo que era común en esa época y que también es común en nuestros días. Es la pleitesía al Dios placer, un Dios falso. ¿Recuerdan el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que ponemos, cualquier cosa o persona que ponemos antes que a Dios, se convierte en un Dios falso para nosotros. Y el pueblo de Israel se había ido detrás de prácticas idolátricas, y lo vamos a leer en un ratito. Prácticas idolátricas que incluían ritos religiosos, pero esos ritos religiosos estaban unidos a borracheras y a fornicación, en esos festejos paganos. Entonces eso había cundido. La impureza, las borracheras, las drogas. ¿Qué dice que sucede con el pueblo de Israel? Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. O sea, el abandonarse a las prácticas placenteras, dejando a Dios de lado, quitan el juicio, quitan el razonamiento, quitan la capacidad de tomar buenas decisiones en la vida. Esa es una verdad espiritual que aplicaba a la época de Israel antiguo y que sigue aplicando a nuestros días. Cuando las personas prefieren el placer y dejan a Dios de lado, y sucede, quizá puede haber sucedido a cualquiera de nosotros en algún momento, en alguna etapa de nuestro caminar cristiano incluso. Pero cuando las personas se abocan a los placeres,
quieren dejar a Dios de lado, porque sienten que chocan. Entonces, cuando empiezas a abocarte a los placeres, a caer en la fornicación, en las borracheras, en las cosas impuras, entonces ya no quieres leer la Biblia, ya no quieres orar, ya no quieres venir a la iglesia, porque te sientes mal, porque te sientes sucio. ¿Qué debemos hacer? Cuando nos estamos dando cuenta de eso, porque estamos perdiendo el juicio, debemos reaccionar y pedirle perdón al Señor. Y al revés, aferrarnos más a Él. Y no pensar, cuando me purifique volveré. Cuando me purifique me acercaré a Dios. Porque así no va a funcionar. Primero necesito arrepentirme, pedir perdón y regresar al Señor. Pero sucede siempre. Y sucedía siempre. Todo esto quita el juicio, quita la capacidad de tener buenas decisiones en la vida. La capacidad de ver bien las cosas que debo hacer. Versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces dejaron al creador del universo por irse detrás del Dios placer. Cuando hablo del Dios placer es porque es un Dios falso, es un ídolo, pero es una realidad. Es una realidad espiritual a la que la gente le rinde pleitesía desde tiempos muy antiguos y le rinde pleitesía hasta la actualidad. Y quizá la gente en la actualidad no haya muchas personas que le rindan pleitesía en el sentido de que está el Dios placer y que le hagan así. Ese tipo de pleitesía quizás no, pero pleitesía en otro sentido. Cuando frente al placer abandonas a Dios y te entregas completamente a eso. Te entregas a las prácticas placenteras, pecaminosas obviamente, porque todo lo que haya instituido Dios para satisfacción nuestra, en el matrimonio, en las relaciones humanas, todo eso es bueno, eso no es pecaminoso, ahí no hay nada de qué avergonzarse. La parte sexual de los seres humanos practicada dentro del matrimonio es algo lindo, es placentero, es adecuado, y Dios lo ha instituido para nuestro placer, para nuestro goce y para que cumplamos su voluntad, y todo eso es bueno. Pero hablamos de prácticas placenteras fuera de la voluntad de Dios, donde dejamos a Dios de lado y donde no nos interesa tanto lo que afectemos a los demás. Lo que nos interesa es satisfacernos a nosotros mismos, lo que nosotros sentimos, lo que a nosotros nos agrada, y dejamos a Dios completamente de lado. Entonces, habla con respecto a que el pueblo consulta a su ídolo de madera. Entonces, ya habían desarrollado o habían permitido los israelitas mezclarse con las religiones de los pueblos de alrededor, que hacían sus ídolos, sus estatuas de madera. Como en la actualidad de repente pueden haber estatuas de cerámica, de yeso y de otros tipos que se utilizan en fiestas o en rituales religiosos que muchas veces se unen con celebraciones donde hay borracheras, donde hay prácticas pecaminosas. El versículo 13 dice: sobre la cima de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces, el pueblo de Israel buscaba sitios de adoración idolátrica, sitios de culto idolátrico donde practicaban estas ceremonias y rituales que estaban mezclados con borracheras y estaban llenos de inmoralidad. Además, también en esos tiempos se practicaba incluso la prostitución religiosa. Habían dioses que tenían sus sacerdotisas, y las sacerdotisas, para atraer gente a su religión, las sacerdotisas se prostituían. Entonces armaban todas unos bacanales tremendos en pos de la adoración a determinados dioses. ¿Y qué sucede? ¿Por qué la gente caía con tanta facilidad? Porque eran atraídos por el área sexual, por el área de la inmoralidad. Algo que es fácil de atraer a las personas. Fue la forma como el rey de Moab fue aconsejado para que hicieran caer a los israelitas cuando habían salido de Egipto. Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel que estaba en el desierto, pero Balaam le dijo a Balac, al rey de Moab, le dijo: haz que las moabitas, las jovencitas, vayan y atraigan a los jovencitos de Israel y vas a ver cómo caen al toque.
Y todos los jovencitos de Israel se fueron detrás de las moabitas y los llevaron a celebraciones idolátricas, adoración a dioses falsos, pero con la atracción carnal. Entonces de esa manera los hicieron caer en pecado, los llevaron detrás de esos dioses y cayó en desgracia el pueblo de Israel. Es una cosa que siempre se ha utilizado para desviarnos. Todo esto nos habla de un descuido y desprotección espiritual. Los hombres israelitas se iban detrás de las malas mujeres para estas prácticas religiosas. Entonces Dios les está diciendo, ustedes lo están haciendo, ahora sus hijas y sus nueras también lo van a hacer. Y cuando sus hijas y sus nueras lo hagan, a ellas no las voy a castigar, porque son ustedes los que están mal. Entonces noten el tema del liderazgo espiritual. Las personas siempre tienen una responsabilidad espiritual. Y cuando en esa responsabilidad espiritual nos descuidamos, si yo caigo en pecado, si yo dejo de lado a Dios, si yo me embarro en mi propia vida, entonces eso va a afectar a los que me rodean, de todas maneras, va a afectar a mis seres amados. El pecado afecta, sí, afecta a las familias, afecta a las iglesias, afecta a las sociedades. Siempre el descuido y la desprotección espiritual va a afectar a los demás. Es para que lo tomemos en cuenta. Sucedía con los israelitas, sucedía en todas las épocas. Las malas decisiones de Faraón afectaban a su pueblo. Las malas decisiones de un rey y de un presidente afectan al pueblo. Las malas decisiones de un padre de familia afectan a su familia. Las malas decisiones de un pastor afectan a la congregación. Por eso es que tenemos que perseverar, tenemos que orar los unos por los otros. Los esposos cuidar a sus esposas, las esposas cuidar a sus esposos, llevarnos unos a otros hacia Dios. Y tener cuidado de la gran responsabilidad que tenemos en el plano espiritual, que si descuidamos nuestra vida espiritual, eso va a repercutir con dolor también en los demás. Versículo 15, ya nos acercamos hacia el final del capítulo. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Todas las 10 tribus del norte, las tribus que estaban bajo el nombre de Israel, pero que también entre esas tribus estaba la tribu de Efraín, que era una tribu muy grande y prevaleciente. Las tribus del norte habían caído en pecado, y los lugares que antiguamente, en tiempos de Abraham y luego en los tiempos de Josué, lugares que habían sido dedicados a Dios, como Gilgal y como Betel, lugares santificados a Dios, ahora en tiempos de Israel de los años 700 antes de Cristo, son lugares que están siendo destinados a esta desviación espiritual y a esta perversión espiritual. Entonces Dios les dice, ustedes caen en pecado, al menos ustedes, los de Judá, los de la tribu del sur, no caigan en lo mismo que ellos han caído. Y terminamos con los versículos 17 al 19. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Perdón, versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, ¿los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar. Sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Efraín era una de las tribus más grandes del norte y era una de las más influyentes. Entonces vamos a ver en el transcurso del libro de Oseas que muchas veces Dios se refiere a todo su pueblo como hablándole a Efraín, o hablándole a Efraín se refiere a todo su pueblo. Y dice, Efraín ha pecado, déjalo. Entonces ya cuando Dios da advertencias y si las personas o el pueblo no quieren hacer caso a las advertencias, poco a poco van cerrando su corazón y se va encalleciendo el corazón y el entendimiento, hasta llega un momento en que uno se embrutece y se endurece, tanto que lo de Dios te suena como algo raro, algo extraño, algo ilógico, algo que no tiene sentido. ¿Qué? ¿Ustedes leen la Biblia? ¿Qué? Oye, qué fanáticos. Oye, nada que ver, la Biblia, ¿por quién habrá sido escrita? Oye, no, lo que pasa es que te vas a fregar la vida, no te vas a divertir. Y se empieza a embotar el entendimiento y el corazón se empieza a endurecer. Y llega un momento en el que Dios dice, ¿quieres estar en tu error? Sigue en tu error. Porque Dios nos ha dado libertad para tomar decisiones. Vamos a terminar leyendo una fracción del libro de Romanos, donde el apóstol Pablo nos explica un poco acerca de la degeneración espiritual y en general de las sociedades causadas por este alejamiento de Dios.
Romanos capítulo 1. Entonces, cuando el pecador no se arrepiente, cada vez se pervierte más en una espiral que va hacia abajo. Hay muchos versículos aquí que hablan acerca de eso, pero voy a leer desde el versículo 28. Romanos 1, 28. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando testados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces hay una realidad espiritual, que cuando se abandona completamente a Dios, cada vez se nos va cerrando más el corazón. Sin embargo, no vamos a quedar con aquello que nos sirva a nosotros, con aquello que pueda hacernos tomar en cuenta este consejo de Dios. Lo que está generalizado en el mundo y la maldad que hay en el mundo, nosotros no tenemos que verla como normal. No es normal. Vemos tantas cosas en las noticias todos los días que pensamos como que eso ya es parte de nuestra sociedad y parte de las cosas cotidianas. Pero no tenemos que resignarnos a que eso esté bien, a que todo el mundo lo hace y que yo también lo hago. No, no es así. Luego, cuando vemos que hay errores, para poder ayudar a los demás, primero tengo que ver mi propia situación espiritual. No puedo hacerme un paladín de la justicia y creer que yo voy a ayudar a los demás cuando yo estoy con debilidades, con prácticas pecaminosas, con cosas que no están bien en mi vida. Primero debo ponerme a cuentas con Dios. Dios es un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios que me ama, un Dios que cuando me acerco a Él siempre estira sus brazos, como el papá que le hace upa a su hijito. Y nunca Dios desecha a alguien que se acerca con arrepentimiento a Él. Nunca, al revés, te toma en sus brazos. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Recuerden, el pueblo de Dios cayó, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento, porque desecharon el conocimiento de Dios. Necesitamos cuidar nuestra vida espiritual y esto incluye tener en cuenta la palabra de Dios. Entonces, debemos, es más, hay que hacerlo, no dejarlo pasar. Hoy día mismo, si es que como cristianos nos hemos descuidado en ese aspecto, debemos tener y cumplir un plan de lectura de la Biblia. No por cumplimiento, porque no quiero caer en una religiosidad. No por obligación, ya pues tengo que leerlo otra vez. Y todo molesto, ¿no? A regañadientes. Dios no quiere que me acerque a Él a regañadientes. Dios quiere que me acerque a Él como alguien que anhela pasar tiempo con Él. Bienaventurado el varón que en la ley de Dios medita de día y de noche, que se deleita en la palabra de Dios. Entonces, encontrar deleite en las cosas de Dios, en que, Señor, no veo las horas de que ya sé que a las 3 de la tarde me voy a ir a ese lugar apartado de mi casa para pasar tiempo contigo. Y voy a orar y voy a leer un poco de tu palabra y voy a meditar. ¡Qué bacán, Señor! Y estoy así, con esas ganas, ¿no? O cuando salga de chambear en la nochecita, a las 7 voy, como y después tengo un tiempo contigo, Señor. Y tener así esas ganas de pasar tiempo con mi Dios. Así como cuando una persona recién se pone enamorado, recién se pone de novio, ¿no? Y está viendo las horas de que a las 6 me viene a buscar, que no aguantas más. ¿Por qué? Porque hay una situación de enamoramiento. Nosotros debemos tener un verdadero enamoramiento de Dios, un verdadero enamoramiento de nuestro Creador. Que las cosas de Él me encanten. Y Él a su vez, al poner su complacencia en mí, va a crear ese vínculo que crea de nuestra situación una verdadera relación con nuestro Creador. Recuerden que nosotros no queremos propiciar una religión. Nosotros queremos propiciar que los seres humanos tengamos una verdadera relación con nuestro Creador a través de su Hijo Jesucristo. Y por último, si detectamos en nuestras vidas el más mínimo indicio de alguna debilidad, algún pecado, alguna carnalidad, no lo minimicemos.
no lo pasemos por alto. Expongámoslo delante de Dios. Pongámoslo en oración, pidámosle perdón y pidámosle ayuda. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces, con la ayuda de nuestro misericordioso Dios, vamos a estar bien. Y las cosas van a mejorar. Y ya no vamos a estar en una espiral hacia abajo, sino al revés. En un caminar hacia arriba con nuestro Dios. Recuerden que Él nos ama. Somos el pueblo de Dios ahora. Y tenemos una gran responsabilidad. ¿Oramos? Bendito Dios, te damos muchas gracias por habernos permitido ser expuestos a tu palabra. Tú nos has dicho hoy, Señor, que tu pueblo pereció por falta de conocimiento, porque desecharon tu ley, desecharon tu palabra. Nosotros, Señor, quizá en muchos momentos de nuestra vida le hayamos dado la espalda a tu consejo. Y te pedimos perdón, Señor, por todas aquellas veces que no hemos querido tomar en cuenta tu palabra, tu amoroso consejo con el cual tú querías ayudarnos y advertirnos. Pero te pedimos, Señor, que de ahora en adelante nos ayudes a caminar contigo, a desarrollar una verdadera relación de amor contigo. Te entregamos toda nuestra vida, Señor. Amado Dios de todo el universo, queremos reconocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De todos los pecados con los cuales te hayamos ofendido, te pedimos perdón de corazón. Y te pedimos que tú nos restaures y que tú obres en nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, en tu palabra dice que si te pedimos tu Espíritu Santo, tú nos lo concedes. Danos tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de ti. Ayúdanos, Señor, a que demos prioridad a conocerte más, a pasar tiempo contigo y al conocimiento de tu palabra. Cuando venimos y nos reunimos, pero también por nuestra cuenta, cada día en nuestras casas, a pasar un tiempo escuchando tu voz. Estamos en tiempos muy difíciles, Señor. Hay mucha maldad en las calles. La maldad se ha multiplicado. Los hurtos, los robos, las mentiras, los engaños, las estafas, las fornicaciones, los adulterios, los asesinatos, hijos que matan a sus padres y padres que matan a sus hijos. La maldad está desperdigada por todo el mundo y el mundo no da para más. Pero sabemos, Señor, que hay muchas personas que te aman. Y por eso te pedimos, Padre, que nos ayudes a que nosotros cambiemos, que te entreguemos completamente nuestra vida para que tú también nos puedas utilizar, para que podamos ser luz para el mundo y sal en la tierra. Sobre todo sabiendo, Señor, que el día de tu Hijo Jesucristo está cerca. Amado Dios, gracias por tu palabra y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.